Bienvenidos a un nuevo episodio de Referentes de Inversión. Hola de nuevo y bienvenidos a esta tercera temporada de Referentes de Inversión, un podcast de Deutsche Bank, donde en esta ocasión Rosa Duce, Chief Investment Officer del banco en España, y un servidor, pues les ayudaremos, o por lo menos intentaremos ayudar pues a entender las claves de la actualidad económica, de la actualidad de mercados y, ¿por qué no?, pues intentar trasladarlo con el mayor éxito posible a nuestras estrategias de inversión y a nuestras carteras. Inicio de año, desde luego, cargadito de noticias, movidito, con pues mucho que comentar. ¿Por dónde empezamos? Bueno, yo creo que vamos a empezar por lo que habla todo el mundo, ¿no? Que es qué ha pasado después de la llegada de la nueva administración a Estados Unidos y qué medidas está tomando y qué está pasando tanto en el mercado, pero sobre todo qué impacto va a tener en la economía, ¿no? Y en la política monetaria, fiscal de estas nuevas medidas. Pues solo con eso ya estamos entretenidos, porque lo cierto es que estamos viendo, en mi opinión, y por supuesto para contrastarlo contigo, mucha ida, mucha venida, mucha incertidumbre sobre cómo esta nueva administración, este nuevo equipo de Trump, pues va a retomar su agenda anterior. Y bueno, pues viendo muchas medidas que aparecen, que luego se matizan o desaparecen, y esa incertidumbre, más allá que los mercados, lo cierto es que no han arrancado mal el año. Yo creo que esa incertidumbre lo que está haciendo es traducirse en volatilidad, ¿no? Que es la manera que tenemos en los mercados de llamar a esta incertidumbre. ¿Más movido que de costumbre? ¿Más movido de lo que esperarías? ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que sí, tenemos la memoria muy corta, yo siempre lo digo. Parece que cuando nos pasa alguna de estas cosas y vemos que el mercado se mueve, parece que se mueve mucho más que nunca, pero la realidad, como tú bien dices, es que hemos empezado el año razonablemente bien. De hecho, desde que se produjeron las elecciones americanas, el mercado ha respondido bastante bien. Yo creo que ha comprado un poco esa idea de que con estas medidas propuestas por el nuevo presidente de más impulso fiscal, que haga que las familias tengan más dinero, rebajas de impuestos, está hablando de bajar el tipo de sociedades hasta el 15%, con lo cual eso es más beneficios para las empresas. Y estos aranceles, que ya sabíamos que los iba a poner, pero como tú bien dices, estamos yendo y volviendo, pues al final se ha comprado una idea de que la economía americana va a crecer más y que por lo tanto, bueno, pues las empresas americanas van a ganar más dinero y esto debería de revertir en un mejor comportamiento del mercado, y por eso yo creo que hemos visto este inicio del año tan bueno. Dices que las empresas van a ganar más dinero y es cierto, es algo que desde luego subyace en toda esta retórica de pues más crecimiento, más movimiento del dinero, y eso significará, y luego lo trataremos un poquito más adelante, también seguramente como riesgo más inflación. Pero tiene un soporte también muy importante el mercado para apoyarse frente a esta volatilidad, que son los resultados de las empresas americanas, no de lo que pensemos que van a hacer, sino Sí, de lo lo que están publicando haciendo. ya, claro. Todo esto está coincidiendo con un momento que se están publicando resultados y estamos viendo cosas muy interesantes. De lo que está leído hasta ahora estamos viendo un crecimiento por los pelos, pero todavía en los 2 dígitos, sorprendiendo más que nadie por sectores con un corte muy cíclico, como financieros, como energía. Y bueno, eso también está siendo un soporte importante para los mercados y seguramente es el mejor soporte que pueden tener los mercados frente a la incertidumbre de corto plazo, ¿no? El ver que las empresas lo están haciendo bien, están siendo capaces de gestionar este escenario de una forma bastante solvente y que están ganando dinero, porque en última instancia es lo que importa. Es que al final, si te fijas, si miramos Estados Unidos, luego ya hablaremos un poco de Europa, pero si estamos viendo en Estados Unidos, es que los datos económicos que están publicando están siendo francamente buenos. Entonces hay una percepción de que la economía está ya creciendo, con lo cual, por pocas medidas política fiscal que le inyectes a la economía, va a crecer más. Además, se cuestiona mucho qué va a hacer la política monetaria, o si la Fed va a bajar los tipos, pero es que ya los ha bajado, ya ha bajado 100 puntos. Por tanto, todo eso apoya el crecimiento y es lo que hace que el mercado al final tenga ese sustento por debajo, y es, como bien dices, que las empresas están reportando unas cifras muy buenas en general, con sus altibajos, porque muchas veces lo que pasa es que no, es que han sacado buenas cifras, pero por debajo de lo que esperaban los analistas. Bueno, ya, pero siguen siendo buenas las cifras. Entonces, muchas veces el comportamiento de las propias empresas el día que publican resultados no refleja que los resultados sean buenos o malos, refleja es con respecto a lo que yo pensaba. Cogiendo esa óptica, el 80% de las empresas están publicando ya no solo buenos resultados, que ya lo hemos dicho, incluso por encima de la expectativa de los analistas, y encima con un margen bastante respetable. Con lo cual, oye, pues primera conclusión, la entrada de la nueva administración de Trump
está generando debate y está generando movimiento en los mercados, junto con otros elementos, como por ejemplo lo que pasó la semana pasada con la inteligencia artificial, que es un tema que a lo mejor cuando hablemos de mercados lo podemos tratar un poquito más. Pero desde luego yo creo que el apoyo, por lo menos en el inicio de año, está ahí. Y como inversores y como ahorradores y como al final gente que estamos en el mercado, no estamos tampoco acostumbrados, ¿verdad?, a tratar con escenarios en que la cartera se mueve un poquito más de lo que nos gustaría, y no está mal recordar algunos elementos en estos momentos de incertidumbre. Pues se sufre menos con una cartera bien hecha que con una cartera mal hecha, se sufre menos con una diversificación correcta, se sufre menos con un perfil de riesgo equilibrado y que esté bien enfocado. Con lo cual, bueno, pues las recetas las hemos dado muchas veces, pero en general tenemos una percepción alta de descarrilar o de tener un reventón del escenario económico. Mi opinión es que ahora mismo a corto plazo no. No, de hecho, a ver, yo creo que hay mucha incertidumbre, hay volatilidad ligada, como hablábamos al principio, ¿no?, a estas, sobre todo los aranceles, ¿no?, todo lo que está pasando con la política proteccionista americana, que ya hemos visto que al final es un estilo de negociación, es decir, yo lanzo un órdago y luego a partir de ahí negociamos, y yo creo que es un poco lo que va a ser la tónica general, ¿no? Lo hemos visto con lo que ha pasado con Canadá y México, que ya están en plena negociación después de esa amenaza del 25%. Hemos visto también cómo China ha respondido, pero la respuesta ha sido bastante comedida, como, oye, yo no quiero una guerra comercial, vamos a negociar, y ya han hablado de que van a hablar los dos presidentes, y estamos aquí ahora esperando qué pasa con Europa, ¿no?, que es el siguiente punto que yo creo que también preocupa mucho, ¿no?, a todo el mundo, es hasta qué punto, una vez que la política de la administración americana es voy a gastar más dinero en más política fiscal, por tanto, como no quiero que el déficit se me vaya por las nubes, pues necesito ese dinero y ese dinero lo quiero sacar de los aranceles. Por tanto, algún tipo de arancel va a haber. Y estamos en un momento en el que, ¿cuánto nos va a impactar en Europa? Una Europa que, como bien sabes, ya tiene muchos problemas económicos. Correcto. Y con un déficit a favor, en este caso, de Europa, que Trump a lo mejor, pues, digamos, con algo más de precisión podía tener las cifras, pero lo tiene claramente identificado. Es decir, sí, lo que él opina es que, como tú muy bien has dicho, quiere alcanzar un equilibrio donde parte de esa política que él quiere implementar en Estados Unidos tiene que venir financiada por reducir esos déficits por dos vías. O me lo pagas directamente, que en última instancia es un arancel, y sobre todo entender cómo se traslada ese arancel, porque no todos los productos son igual de sensibles a precios. Hay aranceles que, pues, es un producto muy exclusivo que solamente tengo yo y por lo tanto va a suponer que, me lo invento, un 15% de arancel se va a transmitir plenamente al precio de venta en Estados Unidos. Hay otros aranceles sobre otros productos no tan competitivos, donde ese arancel se te queda más en Europa porque el productor lo va a tener que absorber y por tanto va contra su margen y tiene un impacto diferente. Pero que esa es la, no sé qué cifras habrá y no sé quién será el receptor último del arancel, pero que esa es la idea fundamental de Trump. O me lo pagas por la vía del arancel, o empiezas a producir parte de tu producción, o de alguna manera traes parte de la actividad que te permite esa venta, la traes a Estados Unidos. Y eso no deja de ser generar inflación también a medio y a largo plazo. Estabas diciendo las medidas de Trump son inflacionarias a corto plazo, sí, pero es que también estás entrando en dinámicas de inflación a medio y a largo plazo si realmente empiezas a traer más producción. Y cuanto más aranceles impongas o cuanto más hagas esa política de producir dentro, evidentemente los riesgos inflacionistas son mayores. Lo que pasa es que, claro, también hay que tener en cuenta que la capacidad negociadora de Estados Unidos es mayor. Es decir, Europa va a negociar con Estados Unidos en condiciones de debilidad. Primero, porque el déficit comercial, efectivamente, Estados Unidos tiene un déficit con Europa muy alto y algunos países como Alemania todavía mayor. Segundo, porque encima en Europa, como siempre, las decisiones se toman de forma conjunta y todo lo que implica la negociación también implica que la respuesta también va a ser más difícil porque tienes que poner de acuerdo a todos los países. La primera vez, en la primera administración Trump, él impuso aranceles a 115 productos. Él no habló de aranceles generalizados a toda la Unión Europea, sino que a productos específicos que, como tú bien dices, le hacían la mayor competencia. Eso es un poco lo que estamos esperando, ¿va a hacerlo de la primera vez, coger esos productos y aumentar el número de productos, o va a ir hacia
aranceles generalizados, más o menos altos o bajos, sobre todo los productos que llegan a Estados Unidos, porque claro, el impacto es muy diferente y evidentemente a unos productos les puede impactar más y a otros menos dependiendo de lo que produzca. Se habla siempre, ¿no?, de los autos, el sector de autos, ¿no?, que como bien decías, no es solamente lo que exportan desde Europa hacia Estados Unidos, es que además hay muchas empresas alemanas, igual que también ha hecho China, que se ha instalado en México. Por tanto, le afecta también por vía indirecta. A España le afecta. España es un país que tiene una exposición directa a Estados Unidos muy baja. Las exportaciones españolas a Estados Unidos son un 4% en total. Son muy pocas, pero claro, por vía indirecta nos afecta como a todos, porque nosotros vendemos al resto de Europa y el resto de Europa se ve afectada. Y luego, por supuesto, hay productos específicos que si nos ponen aranceles sobre ese producto, evidentemente a España nos afectaría mucho. Ya pasó la primera vez con el aceite de oliva, con las aceitunas, con lo cual, bueno, yo creo que ahora es un momento en el que la incertidumbre sobre qué va a pasar es lo que estamos provocando estos movimientos en el mercado. Pero la lectura positiva que yo al menos hago, no sé si compartes, es que como los fundamentos que hay en las empresas, que hablábamos al principio, son buenos, al final, al menos de momento, estamos viendo que esa volatilidad está contenida, que tenemos días de caídas, no son caídas muy fuertes y luego el mercado poco a poco se estabiliza. Y empezando a bajar un nivel. Los aranceles seguramente sean el titular, ¿no? Lo que más llama la atención y lo que genera pues, días como el día que se anunciaron los aranceles a Canadá y a México, produce movimientos muy duros en el mercado de renta variable, que es el que hemos contado, pero también en otros mercados, que son los que realmente tienen capacidad para hacer el ajuste de todo esto a nivel económico, y debajo de la economía pues vendrán los mercados. Se han movido mucho los tipos de interés, se han movido mucho las divisas, al final, claro, por razonamiento. Tú haces una medida que va a perjudicar a otra economía, porque no olvidemos de las cifras que se manejaron cuando hablamos del impacto que tendrían los aranceles en Canadá o en México. Hablábamos de poner de forma prácticamente inmediata en recesión a las dos economías, de forma absolutamente inmediata. Y si se prolongaban, hablábamos de caídas del PIB acumuladas del 4 o del 6%, es decir, son realmente golpes muy duros, pero eso genera una reacción. Automáticamente los tipos de interés de México y de Canadá recogen esa probabilidad de recesión, bajan, las divisas de México y de Canadá automáticamente recogen ese diferencial de tipos, se deprecian, Canadá mínimos de 9 años, México algo parecido. Claro, eso tiene una vuelta. Mi divisa es más barata, luego parte del arancel, entre comillas, también te lo va a absorber, que mi divisa va a ser más competitiva. Claro. Es decir, todo esto es muy poliédrico. Pero centrémonos en los tipos de interés. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo, no sé si lo compartes, un Estados Unidos o una retórica en Estados Unidos preparándose para ver menos bajadas de tipos de interés de las que pensábamos en octubre o en noviembre que iban a haber, y en el resto del mundo, o por lo menos en Europa, más bien la retórica empieza a ser la contraria, ¿no? Que a lo mejor esas expectativas de que nos íbamos a quedar en algún punto, en el 2, 2,25, empezamos a ver, no solo en la retórica de los operadores del mercado, sino también en los propios precios de los bonos. Que reflejan efectivamente esas expectativas. Que reflejan que hablar del 1,75 o del 1,50 en Europa no es el escenario central, pero empieza a no ser un anatema. ¿Crees que los bancos centrales están un poquito también como nosotros, viendo cómo evoluciona el tema para tomar una postura u otra? O sea, yo creo que desde luego quien más complicado lo tiene ahora mismo es la Reserva Federal Americana, porque ellos, y además lo vemos continuamente, ellos admiten que tienen una política monetaria todavía restrictiva y que por tanto podrían tener margen para bajar algo los tipos de interés. Yo creo que en ningún momento se han planteado a niveles neutrales, niveles de 3 y pico % es muy bajo, con una economía que crece y con riesgos que antes de que llegara ya la nueva administración ya eran persistentemente, la inflación estaba en niveles altos, pero tienen margen para bajar algo los tipos de interés. Su problema es que no quieren tomar ninguna decisión hasta que haya claridad sobre qué va a pasar con todo el tema comercial. El Banco Central Europeo lo tiene más fácil. Lo tiene más fácil porque tiene claro que tiene que seguir bajando, porque con independencia de lo que pase con los aranceles ya hemos visto las cifras de Europa del cuarto trimestre y han sido, la verdad, muy débiles, porque hemos visto a Alemania con un crecimiento negativo, a Francia con un crecimiento negativo, a Italia con un crecimiento plano, y es verdad que España ha sorprendido positivamente, pero también seamos realistas, no vamos a repetir un año como el año pasado, porque ni van a llegar tantos turistas, ni hay una serie de efectos que nos van a apoyar tanto. Por tanto, yo creo que el Banco Central Europeo ya tenía claro que tenía que seguir bajando los tipos y ahora la duda es si va a tener que bajar más, como bien dices, ¿no?, de lo que inicialmente esperaba. Y eso sí que es verdad que va a ir siempre mirando qué pasa con todo con el entorno, ¿no?, del resto del mundo. A priori, como bien parece probable que la FED pueda bajar algo más,
siempre que no tengamos una guerra comercial abierta. Pues tenemos una comercial abierta, no va a tener margen. Y el Banco Central Europeo debería de poder seguir bajando sin problemas, al menos hasta el 2%, como tú hablas. Y yo creo que también hay más factores, ¿no? ¿Qué va a pasar con la economía alemana una vez que llegue un nuevo gobierno? ¿Cuánto tiempo va a tardar el nuevo gobierno en poner en marcha medidas para que la economía vuelva a crecer? Todo eso hará también que el Banco Central Europeo sea más o menos agresivo, pero vamos, yo creo que el 2 lo da todo el mundo, por supuesto, y como bien dices, el 1,5, 1,75 es posible si la economía europea no remonta. ¿Te parece que ese puede ser uno de los grandes riesgos que tenemos que observar durante los próximos 6 meses? Realmente que no tanto lo que haga la FED, sino lo que el mercado en un momento dado pueda pensar que puede hacer la FED, que volvamos a repetir un escenario parecido al que tuvimos entre finales del 23 y principios del 24, donde hablábamos con mucha soltura de bajadas que luego se frenaron. Incluso la FED nunca lo dijo y realmente nunca ocurrió. Pero hubo momentos a principios del 24 en el que se llegó a plantear, oye, ¿y por qué no una subida? ¿Y por qué no? Efectivamente. Yo creo que ese va a ser más el riesgo del mercado este año. El año 2024 tuvimos un año muy bueno, pero es porque fue el año en que los bancos centrales empezaron a bajar los tipos de interés. Y como bien dices, una vez que quedó claro, ya a partir de marzo-abril, que los bancos centrales iban a empezar a bajar, porque empezó Suiza muy pronto, en marzo, ya el escenario era, estamos en un entorno diferente, los tipos van a bajar. Ahora el problema es estamos en un entorno en el que no sabemos si la Reserva Federal va a poder bajar o no. Es más, como bien dices, puede ocurrir en algún momento del año, si la economía se acelera mucho, puede ocurrir que el mercado llegue a descontar lo contrario, que suban. Y esto puede generar mucha volatilidad en el mercado. Entonces, de nuevo, me temo que por mucho que los titulares hagan los aranceles, yo creo que este año quien va a dominar el mercado otra vez son los bancos centrales. Bueno, tampoco es nada raro, ¿no? No, claro, evidentemente pasa siempre. La crisis financiera creo que ha sido uno de los grandes jugadores. Perfecto. Inflación, entonces, en Europa parece más o menos controlada. Hemos visto datos recientes en las grandes economías europeas. Bueno, todavía no estamos en ese 2, pero todo el mundo da por descontado que eso va a ocurrir. Estamos viendo indicadores adelantados. Cuéntame un poco, ¿nos terminamos de creer todos que realmente esta crisis inflacionaria ha pasado y nos vamos a estabilizar en torno al 2 en Europa, un poquito por debajo del 3 en Estados Unidos? ¿Sabes qué pasa? Que en esta última parte del año 2024, al principio de 2025, ya se esperaba que las cifras generales de inflación fueran más altas, porque veníamos, ¿no? Estadísticamente tenías lo que llamamos un efecto base, ¿no? Como en el año pasado, finales de 2023, primero de 2024, los precios de la energía cayeron mucho. Cuando tú comparas con respecto al año pasado, tienes ese pico, ¿no? Lo importante es la inflación subyacente. Y en Europa se está comportando razonablemente bien, y además que seamos realistas, es que el crecimiento europeo es tan bajo que es muy difícil que genere presión inflacionista. Sí que es verdad que tienes algo de presión, primero porque lo que está creciendo en Europa sigue siendo el consumo, porque los salarios siguen subiendo, porque los niveles de desempleo son muy bajos y eso te genera presión salarial. Pero el margen ya está bastante claro que la debilidad es tanta que lo normal es que la inflación converja al 2%. Aquí, como siempre, el problema es en Estados Unidos. Es donde está la gran duda, ¿no? Si, como bien decías al principio, por pocos aranceles que pongas, o si tú al final estás promoviendo proteccionismo por un lado, y si no, intentar que todo se produzca dentro del país, los costes de producción en Estados Unidos son mucho más altos. Por tanto, ¿y con el mercado laboral cómo lo tienen? Efectivamente, con un mercado laboral ya muy tenso, y encima tienes una política de inmigración que estás expulsando del mercado a trabajadores que tienen salarios bajos. Entonces, cuando esos puestos de trabajo sean para trabajadores del país, que es lo que en el fondo estás promoviendo, también esos salarios te van a exigir unos salarios más altos. Por tanto, tienes más presión salarial. Y que el efecto inflacionista de subir un salario bajo no es el mismo que el de subir un salario alto. Claro. Es infinitamente más inflacionista subir un salario bajo, que lo más probable es que se emplee automáticamente en el consumo, que subir un salario alto, que lo más probable es que ya sus necesidades de consumo las tienen más o menos cubiertas, y lo que te genera es ahorro o inversión, que no dejan de ser inflacionistas de otra manera, pero desde luego no tienen el impacto en el IPC, que es lo que realmente medimos, que es subir los salarios. Claro, por eso la inflación es el problema en Estados Unidos fundamental, y por eso hablábamos que la clave son los bancos centrales. Yo creo que a la hora de invertir, ¿no? Un poco para bajar todo esto que hablábamos a la hora de invertir, lo que uno tiene que tener en cuenta es que estamos en un mundo en el que probablemente el crecimiento vaya a más. Esperemos que también en Europa, probablemente a final de año, si efectivamente empezamos a tomar medidas fiscales en Alemania, que es donde más lo necesita, y la política del Banco Central Europeo sigue bajando los tipos. En Estados Unidos
Trump lo normal es que fomente un crecimiento mayor, con una inflación que en Europa no debería ser un problema, pero que sí lo puede ser en Estados Unidos, y los bancos centrales, sobre todo la Reserva Federal, moviendo al mercado. Con eso, como bien decías, estamos a la hora de hacer una estrategia de inversión, pues no sé lo que te parece a ti, pero a mí me sigue pareciendo que pese a todo, como los subyacentes son buenos, al final la renta variable no tendremos un año como 2024, seguro, vamos, pero tendremos un año que con altibajos no debería ser malo. Estamos hablando de política, por suerte, Sí. hablando de política. Otras veces nos toca hablar de geopolítica, que es todavía más impredecible y un marco todavía más inesperado, si quieres. ¿Tienes un poco la sensación de que no voy a decir que la culpa de la crisis inflacionista que tuvimos, sobre todo en el 22, en el 23, sea solamente por la geopolítica, porque evidentemente tenías muchos factores que te venían detrás, pero sí podíamos estar de acuerdo en que el desencadenante fue de un corte geopolítico. Los dos grandes temas que hemos tenido encima de la mesa en los últimos años, Oriente Medio, todo lo que tiene que ver con el Golfo Pérsico, los cortes por distintos motivos de flujo que ha habido en el Mar Rojo, por supuesto el conflicto entre Ucrania y Rusia. Bueno, por lo menos el Oriente Medio está bastante más, no resuelto, pero sí está un poco más estabilizado. Con Rusia y Ucrania todo el mundo está esperando que tarde o temprano será una carpeta que está encima de la mesa. Lo malo de la geopolítica es que nunca sabes por dónde te puede salir, pero más allá de los aranceles, ¿podemos tener un año geopolíticamente más tranquilo? ¿Nos atrevemos a decir eso? A ver, esto nunca se puede decir porque, como tú bien dices, esto es imposible de predecir. Pero lo que más nos puede afectar, y es lo que nos pasa siempre, ¿no?, es el tema de la energía. Nos pasó con Ucrania y Rusia, ¿no?, como bien dices, en el 2022, y siempre nos ha pasado que ha pasado algo en Oriente Medio. Esta vez, la verdad que Donald Trump ya está fomentando, en ese momento fomenta un precio del petróleo bajo. O sea, ya está llamando a los países de la OPEP a que hagan un control de la oferta de forma que los precios no se mantengan muy altos, sino que al revés, que tiendan a estar estabilizados o más bajos de lo que están ahora. Y eso también es bueno para el crecimiento mundial. Si no se nos va, porque además para la inflación también es muy buena noticia. Entonces yo no me atrevo a decir que no va a haber ningún conflicto geopolítico porque evidentemente no tenemos ni idea. No era lo que pretendía. Claro, pero sí que creo que parece que los dos focos, ¿no?, de mayor riesgo geopolítico que hemos tenido en los últimos 2 años se han estabilizado, o parece que por lo menos lo de Ucrania y Rusia podría llegar pronto, ese famoso acuerdo. Con China, de momento la respuesta china a la guerra comercial está siendo muy comedida, lo cual yo creo que ellos no quieren una guerra comercial, y por tanto, si tenemos suerte, pues en geopolítica no tendremos un año muy complicado. Y nos interesa especialmente a Europa, ¿no? Porque sí, no nos olvidemos, ahora mismo casi sería un 2 por 1, porque nosotros pagamos, como todo el mundo, la energía la pagamos en dólares. Claro. Nos viene relativamente bien que a pesar de que tenemos al eurodólar pues ya muy cerquita de la paridad, no tengamos por lo menos precios de energía muy altos. Efectivamente. Porque un escenario en el que se nos pusiese otra vez el crudo en 90 o 100 con dólares, el dólar en con uno, el dólar en la paridad, realmente el impacto para la economía europea y especialmente para los productores en Europa pues sería un elemento que para mí es sí, pues complicaría la labor del Banco Central Europeo también, o sea que realmente sería un riesgo geopolítico. O sea, la geopolítica nos puede afectar efectivamente más a nosotros que a otros países. Muy bien. Vamos a las bolsas, ¿no? Venga, vamos a ver qué hacemos. Tipos para abajo, o por lo menos eso parece, beneficios que crecen, economía que, bueno, a lo mejor no está explosiva, pero tiene pinta de seguir creciendo. No es mal escenario, pero también me dices que el mundo es distinto. Claro. ¿La cartera también tiene que ser distinta? A ver, en esto sabes, eres mucho más experto tú que yo, pero yo creo que no me parece un mal año para la renta variable en general. Creo que no va a ser un año que solo vamos a ver subir la tecnología, que es lo que nos ha pasado en 2024. Y luego en renta fija, lo que está claro es que los tipos son más bajos y que tienes que buscar alternativas de inversión que te consigan compensar la inflación. Ya el muy corto plazo ya no te la va a pagar. Te lo compro. Yo estoy bastante convencido de que este año
no me atrevería a decirte, y estoy de acuerdo contigo, que vaya a ser un año espectacular, pero sí creo que todavía tenemos todos los mimbres para que sea un buen año para los inversores, pero también estoy convencido de que este año no va a valer con comprar de las 7 grandes tecnológicas americanas, las 10 o 12 grandes compañías de consumo europeas, y que con esa cartera tan concentrada de 20 valores, pues 2 dígitos, abatir al 20% de los índices. Y de hecho ya lo estamos empezando un poco a ver, ¿no? Más allá de que las tecnológicas americanas, sobre todo las de infraestructuras, pues se han llevado este susto con la inteligencia artificial en China, no tanto por la mayor o menor calidad del producto ofrecido, ¿no? Sino porque de alguna manera se ha cuestionado esas gigantescas barreras de entrada que todo el mundo pensaba que tenía la inteligencia artificial, y lo que pues el mercado parece que te demuestra es que esas barreras de entrada pueden ser un poco menores, o que esas inversiones tan gigantescas pues pueden rentabilizarse en un plazo un poquito más largo. Pero más allá del tema concreto de la tecnología, lo estamos viendo. Estamos viendo financiero, estamos viendo industrial, estamos viendo energía, estamos viendo consumo, estamos viendo compañías de un perfil algo más pequeño de tamaño, y estamos viendo al mercado, en mi opinión, poner el foco en sectores que no digo hayan estado olvidados, ningún sector se olvida, pero sí buscando algo más de valoración y de un poquito más de pie en el Sí, eso justifica, por ejemplo, que llevamos 2 meses que la bolsa europea lo hace mejor que la bolsa americana, de hecho, ¿no? Porque parece que se están buscando temas de valoración, efectivamente. Otros sectores están por valoración mucho más baratos que cualquiera de las tecnológicas, temas cíclicos, porque estamos hablando que las grandes empresas europeas y las empresas europeas se exportan al resto del mundo, y resulta que la economía crece más, pues los ciclos también lo está haciendo bien, las industriales. El sector financiero quizás es el que más nos gusta, los resultados han sido muy buenos en Europa, en Estados Unidos, y yo creo que puede seguir haciéndolo bien. Entonces, yo no sé qué piensas, pero yo no diría marcharte de las tecnológicas, que es un poco porque creo que siguen teniendo muchas oportunidades de seguir creciendo y ganar mucho dinero, y los beneficios, por mucho que me gusta, es que no ha sido suficiente la computación en la nube, no es que la IA, en general los resultados están siendo muy buenos, pero yo manteniendo tecnología creo que hay otros sectores que se pueden beneficiar de este entorno. Estoy de acuerdo. Y por eso digo, que no te centres solo en algo no significa que dejes de mirarlo. Pero sí creo que este año hay que tener una cartera un poco más abierta y un poco más que comprenda más sectores de lo que a lo mejor hemos tenido en los últimos años, por esas nuevas oportunidades o ese entorno distinto de inversión, de economía, de todo ese dinero que Trump quiere atraer a Estados Unidos, lo quiere atraer, entre otras cosas, para hacer cosas, ¿no? Claro. Para centrarlo en producción, en industria, en transformación y en muchas cosas que son sectores que van a recibir. 2, tampoco olvidemos, en un entorno de tipos más bajos, de diferenciales crediticios más bajos, es decir, financiarse es fácil. Eso no solamente implica consumo para las familias, implica que las empresas tienen mucha mejor capacidad para invertir, para expandirse, y eso es bueno para la empresa que invierte, pero genera un ecosistema alrededor. Al final alguien tiene que ejecutar esa inversión, vas a comprar máquinas, vas a contratar equipos, vas a contratar servicios, hacer muchas cosas. Entonces creo que va a ser un buen año para los mercados, pero donde vamos a tener más cosas en las carteras, y también como medida frente a esa volatilidad y frente a esa incertidumbre. Creo que nadie está exento de llevarse un susto ahora mismo, y que por tanto aquello de no poner todos los huevos en la misma cesta te va a funcionar muy bien. Y la siguiente pregunta que recibo de la comunidad, la renta fija. Ya podemos quedarnos con la idea de que ya a lo mejor no es tan espectacular el nivel de cupones y de rentabilidades que teníamos cuando los tipos estaban al 5 y pico en Estados Unidos y al 4% en Europa. Pues un bono de mucha calidad te pagaba un 5 y pico, un depósito bancario pues te pagaba eso ya no lo vamos a ver. El 4%. No lo vamos a ver, pero ¿qué hacemos? Algo tendremos que hacer aunque no lo veamos. Bueno, a ver, yo creo que como bien dices, como las empresas están unos balances muy saneados, los diferenciales de crédito, las primas de riesgo de las compañías están muy bajitas, es decir, que realmente no sobrepagan con respecto al bono del Tesoro. Y eso te quiere decir que hay una confianza, ¿no?, en que realmente las empresas tienen beneficios y están muy saneadas. Aquí la clave es en qué parte, ¿no?, de la curva te colocas, es decir, seguimos pensando que mejor tramos medios, cortos medios, porque los tramos largos se van a tener mucha más volatilidad, ya lo hemos visto durante el mes de enero,
Y luego seguimos pensando como renta fija de calidad, porque en la renta fija emergente el riesgo que tienes es que cuando el bono americano ya te está pagando el 4,5 o ya llega a estar el 4,80, en un mundo en el que además el dólar se está apreciando, invertir en países emergentes, muchas veces el riesgo para el inversor no le compensa. Entonces, prefiere no irse a ese tipo de activos. En la renta fija de high yield, ¿no? La de alto rendimiento, esta también está ya con unos diferenciales muy estrechos. Entonces, puedes meter algo en la cartera, pero le vas a generar mucho riesgo que probablemente no te compense. Por tanto, la parte más de calidad, ¿no? La renta fija de calidad, la renta fija de grado de inversión, entramos medios, más cerca de medios que de cortos, porque los muy corto plazos sí que puede ser una opción atractiva con un riesgo soportable. Yo creo que no. Y bueno, a riesgo de ponerme un poco más técnico con un concepto que a lo mejor hay menos inversores o menos ahorradores que manejan, pero yo creo que es igualmente importante. Con las curvas volviendo a ganar pendiente, y cuando sigan bajando los tipos de interés y el mercado llega a la conclusión de que realmente estás ya cerca del suelo, incluso esos tramos cortos van a tener ya pendiente positiva, y eso significa, por decirlo en un titular, que el paso del tiempo favorece al que tiene el bono de largo plazo, porque a medida que pasa el tiempo su bono proporcionalmente vale más porque se compara contra un tipo menor. Y creo que eso es otro factor importante que no hemos visto en los últimos 3-4 años, donde hemos tenido curvas de todos los colores en cuanto a tipos de interés, pero indefectiblemente o planas o invertidas. Y eso hacía menos intuitivo el paso de ir ganando plazo o ganando duración. Y creo que eso es un factor muy importante. Yo, desde luego, es lo que recomendaría. Una cartera de renta fija de alta calidad o incluso de muy alta calidad, con plazos que no es necesario irse a hacer cosas raras de comprar bonos a 15 años ni a 10 años, cosas normalitas de 3, de 4 años, de 3 a 5 años, y dejar que el cupón y ese paso del tiempo con una curva con pendiente positiva te vaya generando una rentabilidad. Porque además, tampoco olvidemos otra cosa, ¿para qué nos sirve la renta fija en una cartera pues diversificada? Que cumple dos cosas. Primero, para estar lo más cerca posible de la inflación, y aunque los cupones no sean tan espectaculares, cuando los comparas con la inflación, un bono de muy alta calidad te la va a cubrir de una forma muy razonable. Y además, en esos escenarios de incertidumbre donde el mercado piensa que la economía va a ir peor, lo normal es que los mercados piensen que los tipos van a bajar más, pues te va a dar una. Con lo cual, carteras en general, ¿cómo invertiríamos? Mi opinión, cerquita del perfil de riesgo de cada inversor. No creo que sea un momento especialmente dado para hacer grandes apuestas ni al alza ni a la baja. No quiero dar un número, me parece que estoy recomendando algo, pero la cifra de renta variable que cada uno tenga en la cabeza o que le hayan asesorado que es la adecuada para él o para ella, estar muy cerquita de ese nivel. Complicado momento para apostar por valoraciones increíblemente altas o niveles de riesgo excesivamente altos. Sí. Pues yo creo que hemos desgranado ya bastante, ¿no?, lo que está pasando en la economía y los mercados, así que... Pues yo creo que sí, así que solamente me queda agradeceros una vez más vuestro tiempo y que nos habéis acompañado en este nuevo episodio, y os esperamos en el siguiente. Hasta pronto. Suscríbase a este contenido en referentesdeinversión.es.